El ferrocarril en la historia y el futuro del Paraguay es lo que nos convoca hoy para hablar con Lauro Ramírez, que está aquí en Un Mundo Alucinante. Don Lauro, ¿cómo está? Un saludo cordial, Luis, para vos y para la audiencia. Un gusto tenerle aquí, don Lauro, para contar un poco acerca de este libro y también su experiencia como parte de lo que fue o lo que sigue siendo FEPASA, ¿verdad? Saber un poco cómo surge la historia de este libro y también qué va a encontrar el lector en este. Claro, este libro se basa en la tesis doctoral que yo elaboré en el Instituto de Datos de Estudios Estratégicos, cuando hace un par de años la defendí y obtuvo el título de doctor. Entonces, lo que pasa es que cuando uno hace una tesis doctoral, tiene que aportar a la sociedad un conocimiento científico, tiene que tener una base científica con la cual sostiene algo en esa tesis. Y en este caso, una especie de cliché que todos tenemos ya, que todos queremos el tren, lo pude comprobar utilizando instrumentos científicos reconocidos como las encuestas y las entrevistas, donde se hicieron una serie de preguntas a la gente respecto a eso, si quiere el tren o no, si es conveniente o no, si le parece, si abandonaría su medio de transporte diario para tomar un tren, si existiese, por ejemplo. Y eso, era elemento científico, pero aparte se hizo hice un estudio histórico de lo que ocurrió con el ferrocarril al principio, en la época de Don Carlos, qué pasó antes de la guerra, después de la guerra, qué significó el ferrocarril para Paraguay en esa época de posguerra y hasta desembocar en 1907 cuando los ingleses se quedan definitivamente ya con la empresa y ya no participa el Paraguay en ella. Por 50 años ellos manejan la administración de la empresa. Luego de eso, el Paraguay de nuevo adquiere el ferrocarril y entra en un declive, igual que en el resto del mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Un análisis histórico, pero también jurídico, con la legislación que tiene que ver con el ferrocarril, el análisis también institucional acerca de qué hay que hacer, qué se puede hacer, quiénes son los actores dentro de este ámbito de la infraestructura nacional, que es el ferrocarril, la encuesta, por supuesto, la encuesta y los resultados que son muy impactantes, y qué viene para el frente, algunas recomendaciones, cosas que se pueden hacer, es posible tener el tren o no de vuelta, cómo, en fin, una serie de inquietudes que todos tenemos realmente. Totalmente, y habla justamente de eso del futuro, ¿verdad? Porque hablamos siempre del tren como el pasado, ¿verdad? Sí. Sin embargo, tiene una proyección hacia el futuro que no la estamos desarrollando como país. Una de las cosas, Luis, que yo pensé, que luego de darle muchas vueltas me di cuenta, es que todos los ámbitos tienen sus lobbies. Todos los ámbitos, cualquier ámbito del quehacer. En el ámbito del transporte también. Las compañías de transporte aéreo tienen sus lobbies, manejan, influyen, están en el Congreso cuando quieren una ley o una disposición. La de transporte fluvial también, la de transporte terrestre con los ómnibus también, por supuesto, pero el tren no. Entonces, el hecho de no tener un lobby que esté manejando, que esté influyendo, que esté presente, que se haya quedado en el tiempo sin hacer ese lobby, marca que un poco hoy los intereses, ya sea de los otros modos de transporte, ya sea de los emblemas de combustible, por ejemplo, tengan un lobby mucho más firme, fuerte, no mucho más, tengan el lobby que tienen al lado del tren que no tiene ningún lobby, ¿verdad? Entonces hizo un poco que no tenga quien le defienda. Entonces institucionalmente tiene muy poca presencia en el Estado y en el quehacer nacional, siendo, sin embargo, tan importante, teniendo tantas ventajas para el país, el hecho de tener trenes de carga. Nosotros tendríamos que tener, por ser un país plano, que eso es importante para los trenes, y por estar al lado de Brasil y Argentina y también Bolivia, muchos trenes de carga surcando el país, porque nos conviene, claro. Porque nos conviene el costo de implantación es el más costoso, el más alto, pero después en la operación es mucho más conveniente casi que cualquier otro modo de transporte. Entonces, un poco de eso para analizar qué pasa aquí adelante, por qué cuesta tanto. Bueno, no hay lobby.
Exacto. Pero por lo que decía, por lo menos, tampoco ni siquiera le va a quitar mercado a eso, sino que va a traer nuevo mercado, probablemente, instalar el tren. Como el resto del mundo, son modos de transporte complementarios. Sí. No hay uno que esté acaparando completamente todo. El transporte fluvial existe, el marítimo también, el aéreo, el terrestre, todos se complementan y por eso es que el supply chain, la cadena de suministro, existe en todo el mundo y se armonizan, se ponen de acuerdo según nuevas rutas y según tarifas y permanentemente se está ajustando. Entonces, si existiera modo de transporte ferroviario de carga, que es lo que necesita el país, por supuesto que también necesita el de pasajeros, pero hablando de lo que podría ser tener un retorno financiero más rápido que es el de carga, va a venir a complementar a lo que ya existe. No es, falsamente podrían pensar como una amenaza en los trenes de carga, puesto que lo que va a hacer es dinamizar mucho más la economía. Nosotros como país mediterráneo necesitamos trenes. Totalmente. Y hablaba de algo que me llamó la atención porque tenía como otra idea, el tema de que el transporte de carga del ferrocarril existió en algún momento todavía en estos tiempos, ¿no? En ese sentido hay un detalle, ¿verdad? Podríamos decir que en esta etapa el ferrocarril es una empresa privada del Estado. El Estado es el dueño de las acciones, pero se desenvuelve la empresa completamente como una institución del ámbito privado. El Código Civil es su ámbito, no la legislación pública. Entonces, eso hace que tenga que subsistir, tenga que hacer lo necesario para generar sus propios ingresos. Y esos ingresos provienen de una empresa de transporte que tiene que transportar cargas o pasajeros. O sea, una de las dos cosas. Y la vía institucional de estos últimos años, estos últimos 20 años de la empresa, transcurrida como empresa privada, muestran un salto impresionante de productividad, muy grande, de transportar 5.000 toneladas siendo una institución pública del Estado, a transportar casi 500.000 toneladas siendo privada, ¿verdad? Sin ayuda, sin subsidios, sin ningún fuera ni del presupuesto del Estado a la empresa. Significa que la empresa puede por sí sola no solamente subsistir, sino generar recursos para el país. Entonces, en la primera gestión que me cupo el honor de tener, la empresa, bueno, yo salí a fines del 2008, transportaba casi 500.000 toneladas. Ahora, en este momento, está volviendo a transportar carga nuevamente porque no transportaba y tiene cruce fronterizo en Encarnación. Es decir, hoy en Paraguay el tren existe y funciona. Lo que falta, lo que tenemos que hacer es meterlo dentro de los planes de desarrollo. Ya está dentro de los planes de desarrollo. Bueno, entonces poner en práctica esos planes que ya existen, el Plan Maestro de Infraestructura de Servicio de Transporte, existe, está diagramado todo lo que Paraguay necesita en todos los modos de transporte, incluyendo el tren. Están ya los planes, está analizado, está estudiado, figura. Ahora tenemos que pasar eso de los papeles a la práctica. Totalmente. Y esa es la parte que tenemos nosotros como desafío país. Ese lobby que no existe ferroviario, bueno, tiene que hacerlo el presidente del ferrocarril y alguno más que ve la necesidad. Nosotros, el resto del país, los ciudadanos, vemos que hace falta también apoyar, ¿verdad? Totalmente. Y algo que conecta un poco de eso que hablamos, el pasado con el futuro, ¿verdad? El tema de la necesidad, esto que hablaba, porque hay muchos pueblos en el Paraguay que tuvieron su desarrollo a partir del ferrocarril y una vez que se quedó sin ferrocarril, por ejemplo, en Pacaraí, Escobar, Zapucay, sí, pueblos que conozco, ¿verdad? Que quedaron relegados de ese circuito que tenían en su momento, ¿no? El tren, por ejemplo, hizo que exista la ciudad de Pacaraí. Se convirtió en una ciudad, en un distrito independiente de Itagua debido a la llegada del tren. Y así muchísimos otros, todos los que mencionaste, y todo a lo largo de la línea, 45, 43 estaciones y paradas. Por supuesto, tal vez nosotros tengamos que pensar en términos de transporte de pasajeros, en otra cosa ya, centrándonos en los lugares donde hay mayor flujo, mayor necesidad de transporte de la gente, donde hubo más crecimiento demográfico.
inconveniente, por no decir problema. La circunstancia que tenemos es que somos pocos habitantes. Claro. Y entonces los números no cierran en frente a la inversión que hace falta hacer para que funcione. Pero que el Estado piense en sus ciudadanos y haga una inversión para facilitar, para mejorar la calidad de vida, es también lo que todos queremos. Entonces, pensemos en trenes de pasajeros en los lugares donde hay mayor densidad poblacional, pero en todo el resto de carga. De carga, exacto, sí, porque eso sí existe, ¿sabes? Transporte de carga necesitamos y eso nunca va a dejar de necesitar. Y el país está creciendo, sí. Estamos viendo en todos los números, toda la presencia internacional, estamos desarrollándonos muy bien. Entonces, si estamos produciendo, más necesitamos transportar nuestra producción. Y entonces una vía más va a ser la ferroviaria. Ya existe la fluvial y opera fantásticamente bien. Y en el análisis y bueno, la experiencia que tuvo usted en FEPASA, ¿verdad? Existe en algunos lugares, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cuántos kilómetros de vía existe todavía que no estén ocupadas, por ejemplo? No, ocupadas están muy poco. Realmente la gente respeta mucho en el interior del país la franja de dominio y ahora para el tren de cercanía, por ejemplo, cuando hicimos el estudio de factibilidad, nosotros constatamos que el 90% de la franja de dominio estaba libre. Era el 10 nomás que tenía una ocupación parcial, sobre todo entrando a Asunción. Pero como se despejó también ahí, se liberó la franja de dominio gracias a la entrega de unas casas el año pasado a los ocupantes de la franja, probablemente el 5% hoy esté ocupado. Ahí hasta Zapucay, vía férrea, kilómetro 90. Hasta ese lugar hay vía férrea y hay franja de dominio y la gente respeta.